porque hay un montón. Entonces, Marco, ayúdame por favor leyendo el objetivo general. Marco. Analizar las principales patologías del sistema digestivo en el perro y gato, mediante un enfoque clínico sindrómico para fortalecer la capacidad del estudiante en el reconocimiento de signos clínicos, la formulación de diagnósticos diferenciales y la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas en la práctica de la clínica. Entonces, resultado de aprendizaje al final de este segmento de clases, ustedes deberían ser capaces de, primero que identificar los principales síndromes digestivos, vómito y diarrea en perros y gatos, diferenciando su origen anatómico y patológico. Muy bien, Aileen, ayúdame con el siguiente, por favor. Reconocer los signos clínicos característicos de las patologías digestivas más frecuentes en clínicas de pequeños animales. Muy bien, Marco, ayúdame con el siguiente. Establecer diagnósticos diferenciales adecuados según la presentación clínica, la especie y la evaluación del cuadro. Seleccionar las pruebas diagnósticas iniciales más apropiadas para el abordaje de pacientes con enfermedades digestivas. Y Javier, ayúdame con el final. Proponer un plan terapéutico inicial racional basado en la estabilidad del paciente y la estrategia clínica. Exacto, muy bien. Porque hacemos mucha referencia en este caso, sobre todo en a pruebas complementarias, porque a veces vamos a querer hacer todo. Vamos a querer hacer ecografía, rayos X, endoscopía, pero muchas veces ya en el mundo legal no alcanza el presupuesto del Estado. Entonces tenemos que elegir algo, quizás no lo más barato, pero sí lo que mayor información nos dé. ¿Sí? Y si más cerquita podemos estar del igual estándar, pues que mejor cosa. Entonces vamos a arrancar con la debilidad esofágica congénita, es decir, megaesófago congénito. Esa es una placa súper chévere, ¿sí? Porque ahí tenemos un montón de contenido, ¿sí? Es una placa, si nos podemos dar cuenta, estamos con un medio de contraste, entonces podemos ver una dilatación generalizada del esófago. Ojo, muy importante, el megaesófago, ¿sí?, es generalizado. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir en este caso o en cualquier caso, con una estenosis esofágica, que es ya muy diferente, y es uno de nuestros principales diferenciales. Eso, tanto como un cuarto arco aórtico persistente. Recuerden que el cuarto arco aórtico era simplemente un anillo que iba a estar abrazando al esófago de manera persistente, como su nombre lo indica, y que ese anillo era básicamente una obstrucción extrínseca del esófago, y si está obstruido, ¿qué va a pasar en la zona craneal a la obstrucción? Es pregunta, ¿no? Realmente. Se va a dilatar, ¿verdad? Va a haber un foco de dilatación. Y posterior a la obstrucción va a estar normal, de su tamaño adecuado. Entonces, sabiendo eso, ¿qué podríamos decir que es el megaesófago congénito? Primero es una alteración primaria, ¿sí? ¿De qué cosa? De la motilidad. Aquel lío es la motilidad. El esófago no se puede mover, ¿sí? O mejor dicho, no puede movilizar las sustancias que se encuentran dentro de sí mismo, ¿sí? Si hablamos de que es congénito, obviamente va a estar presente desde el nacimiento, ¿sí? Y se puede manifestar en los primeros meses de vida, incluso suele manifestarse desde los 3 meses de vida, ¿sí? ¿Se puede manifestar antes también? Sí, claro que sí, pero ¿por qué se menciona que a partir de los 3 meses se tiene signos clínicos mucho más notorios? Ya por el cambio de dieta, ¿sí? Pasamos a dietas mucho más sólidas, mucho más abundantes, ¿sí? Es por eso. Ahora, ¿cuál es el origen neto como tal? Se dice que es un defecto neuromuscular, así de simple. Es decir, la placa neuromotora del esófago
pues no funciona de manera adecuada. Esto porque puede ser, y ahí tenemos un montón de patologías. ¿Sí? Si la madre tuvo distemper incluso, ¿sí? Puede ser una alteración del nervio vago. Podemos tener desarrollos incompletos del plexo entérico esofágico, en donde se ve afectada la musculatura estriada del esófago, ¿sí? O incluso podemos tener diferentes patologías que afecten a la placa neuromotora, como la misma miastenia gravis, e incluso, si bien no es algo específico de razas, sí tenemos, o sí se lo cataloga como un trastorno hereditario de un par de razas: pastor alemán, gran danés, labrador y por ende su primo el golden, un fox terrier, Shar-Pei y el schnauzer miniatura. Y en gatos, todos los gatos mestizos los pueden tener. Y si hablamos de razas específicas, el salado del grupo va a ser el siamés. Ahora, un gato con megaesófago es muy raro de ver, ¿sí? Nunca he visto un gato con megaesófago, pero sí hemos visto muchos perros con megaesófago, ¿sí? Patologías. Déjame ver si tengo acá patología. No. ¿Qué otras patologías me pueden generar afectación de la placa neuromotora? Que me puedan ayudar con mi diagnóstico diferencial, o decir, a ver, no, quizá este megaesófago, ¿sí? A pesar de que es en un cachorrito, perfecto, es de manera, no es congénito, es de manera secundaria. Muy bien. Hipotiroidismo. ¿Existe hipotiroidismo juvenil? Sí. ¿Qué más? El hipotiroidismo va a afectar a la placa neuromotora, ¿sí? Y es clásico que un paciente hipotiroideo, ¿sí?, me genere megaesófago y luego neumonía por aspiración de manera refractaria. ¿Qué más? ¿Qué otra patología? Diabetes, exactamente. Existe diabetes juvenil, ¿sí? La diabetes mellitus tipo 1, misma historia. Afecta no solamente en este caso a la musculatura esofágica. No, una de las principales complicaciones de la diabetes es el síndrome enteral diabético, en donde básicamente el peristaltismo se disminuye y pues ya no tenemos paso de alimento a través del tubo gastrointestinal en el paciente diabético con diabetes mellitus, diabetes tipo 1. Entonces son varias enfermedades, ¿sí? Pero por ahora vamos a hablar directamente del congénito, porque hago referencia a las otras enfermedades para cuando lleguemos a los diferenciales, pero sobre todo las pruebas complementarias, no se olviden de checar glucosa, al menos glucosa, ¿sí? Y bueno, sabemos que vamos a tener otros signos clínicos, ¿no? Mixedema facial, polibria polidipsia, independientemente de sea diabetes o hipotiroidismo y demás. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la fisiopatología es netamente mecánica, por decirlo de alguna manera. Vamos a imaginarnos que esto es el esófago, ¿sí? Entonces, por varias circunstancias, ¿sí?, mi placa neuromotora del esófago hace que mis movimientos no sean eficaces, ¿sí?, que no se pueda mover, que no tengamos un peristaltismo adecuado. Si no tengo peristaltismo, ¿voy a dejar de comer? No. El paciente sigue comiendo. Come. Pero se me queda acumulado el contenido, el bolo alimenticio se me sigue quedando acumulado. ¿Dónde? En el esófago. Porque no se puede mover, ¿sí? Y el esófago tiene la capacidad de dilatarse, de distenderse hasta 5 veces el tamaño de su volumen original. Entonces, perfecto. No tengo la capacidad de moverse. Se estanca el alimento, ¿sí? Pero no se impacta, se estanca. Entonces, si tengo la capacidad de dilatarme, ¿qué hago? Justamente eso, se va a dilatar cada vez más, ¿sí? Esto es como una bolsita, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por gravedad,
¿Hacia dónde vamos a tener? A ver, no por gravedad, por efecto mecánico. ¿Me puedo ir hacia atrás? ¿En un porcentaje muy pequeño? Sí. No en todo es un porcentaje. ¿Por qué? Porque tengo un esfínter. ¿Sí? Tengo el cardias. El cardias no va a permitir todo el paso de manera abrupta. El cardias se abre de manera selectiva. Esto sigue estando dilatado. Mi paciente juega, se mueve, porque es un cachorro, ¿sí? Se acuesta, se da la vueltita, nosotros le tocamos la pancita. Entonces, todo este alimento que tengo aquí acumulado en el esófago, ¿qué va a pasar? Tiene que salir hacia algún lado. ¿Hacia dónde va a salir? Hacia afuera. ¿Sí? De manera completa, no siempre. Empezamos a aspirar. ¿Sí? Y empezamos con los problemas de broncoaspiración, es decir, neumonía por aspiración. ¿Sí? Ahora, primera cosa que tienen que tomar en cuenta acá. Lo que vamos a tener es regurgitación, no vómitos. ¿Sí? No va a existir el vómito acá. Entonces, mi paciente come, ¿sí? No va a pasar mucho tiempo y simplemente incluso se agacha, le devuelve un porcentaje de alimento. ¿Sí? Si es líquido, lo va a hacer con mucha más facilidad. Si es alimento sólido, si ya son sus pepitas, su pollito, lo que sea que se les ocurra darle de comer, me lo va a regresar entero. Mezclado obviamente con saliva, con secreción y demás, pero entero. No va a haber ningún tipo de evidencias de interacción con los jugos gástricos. Es decir, ni siquiera va a oler no va a oler el típico clásico ya de fermentación de jugos gástricos. No, eso va a seguir oliendo a comida, pero a comida ya en proceso de descomposición, porque eso se va a seguir acumula y acumula y acumula. ¿Sí? ¿Y cada cuánto Pueden ser inmediatas, acaba de comer y puede ser inmediata, puede pasar 15 minutos, puede pasar hasta una hora incluso. Generalmente se regurgitan ahí. Y tienen que tomarlo en cuenta, entre más entre más contundente sea la alimentación, es decir, mayor el volumen, mayor va a ser la regurgitación del paciente. ¿Por qué? Porque el esófago se va a dilatar más. Entonces, presentación clínica, ¿sí? Si hablamos de que en este momento estamos hablando de un esófago congénito, va a ser de cachorritos, ¿sí? Van a ser nuestros pacientes enanos, generalmente a partir de los 3 meses. Ahora, si es ya un proceso muy maluco, ¿sí? En pacientes mucho más jóvenes también ya se los tienen. Ojo, la regurgitación va a ser el principal signo clínico. No se confundan con vómitos, ¿sí? Y es muy común confundirse con enfermedades infecciosas, por ejemplo, coronavirus, o peor aún con con parvovirosis. ¿Por qué? Porque podemos tener en estas dos patologías vómito, ¿sí? Pero acá el paciente no me va a generar la típica cara de vómito, ¿sí? No vamos a tener el refuerzo con contracción abdominal de vómito. Simplemente puede toser y regresar al alimento, o puede agacharse un poquito y regresar al alimento. ¿Qué pasa, Cristian? Cuéntame. Diga. Porque regresas a ver a Fernanda y le haces así. Cuéntame. Aquí se puede colar ahí. Pues de dos ahí. Entonces, va a haber regurgitación, ¿sí? No vómito, no se confundan, ¿sí? Sobre todo cuando el paciente puede estar en reposo, puede estar en actividad, puede ser posingesta inmediata. O sea, literalmente en cualquier momento del día puede vomitar y puede regurgitar, ¿sí? Si estamos hablando de que regurgita y regurgita y regurgita y casi nada de lo que se está comiendo está pasando, en este caso al estómago, ¿cómo será? Va a ser bajito de peso, ¿verdad? Va a ser el más chiquito de la camada, ¿sí? Va a llegar el momento en donde su vitalidad no se compara de los otros, a la de sus hermanitos, ¿sí? Y ojo, podemos tener tos, podemos tener disnea o disnea, como quieran llamarle, y podemos tener fiebre.
No siempre va a haber, pero si tenemos tos, disney y fiebre, eso ya lo asociamos directamente a que hubo una neumoconspiración. Ya aspiró el contenido propio del esófago. Va a tener halitosis. Sí, ¿por qué? Porque tenemos básicamente un reservorio ahí de alimento que no está pasando y que se está fermentando. Pone feo. ¿Sí? Y no, nuevamente recalcamos mucho esto, no es vómito. ¿Sí? El vómito es diferente. En el vómito ya tenemos material de contenido gástrico, tenemos ya signos de digestión y sobre todo, si lo vemos cuando nos vomita y si lo vemos cuando regurgita va a ser muy diferente. En el vómito tenemos el refuerzo abdominal de la contracción que me hace el paciente para poder vomitar. Acá no. ¿Sí? Entonces, mis diferenciales, ¿sí? ¿Qué tengo que pensar? En anomalías vasculares. Primero, ¿cuál? Cuarto arco aórtico persistente. ¿Sí? Ese anillo persistente que está abrazando al esófago de manera externa, ¿sí? Y me genera una obstrucción externa, ¿sí? Es decir, me quita el paso, interrumpe el paso o disminuye el lumen del esófago. Si no puede pasar, se empieza a dilatar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos o cómo podemos diferenciar el uno del otro? Que el megaesófago tiene que ser megaesófago congénito y presenta una dilatación generalizada del esófago, ¿sí? No en un foco específico. Porque en el cuarto arco aórtico persistente va a haber una dilatación previa al arco aórtico. En el arco aórtico se disminuye de manera dramática el lumen del esófago y posterior al anillo formado por el arco aórtico, pues el lumen del esófago tiene su tamaño normal. Primero eso. Segundo, la estenosis esofágica congénita. ¿Sí? A los rayos X se vería prácticamente igual al arco aórtico, lo único que cambia es la zona en donde está la obstrucción extrínseca. ¿Sí? Cuerpos extraños esofágicos no son tan comunes en cachorros, ¿sí? Pero ¿cómo lo diferenciaríamos? Primero, ¿sí? Va a tener una presentación aguda. Segundo, en ocasiones hay dolor cervical, bueno, no siempre, pero en ocasiones suele existir y suele haber cianurea. De esa manera podemos identificarlos. ¿Con qué otras cosas nos podemos confundir? Esofagitis severa. Yo qué sé, era un enano, ¿sí? un perrito sin vacunas, pensaron que era tráqueo, ya teníamos incluso secreción nasal, signos de neumonía, ¿sí? Bueno, se les ocurrió darle doxiciclina, pudimos haber generado una irritación esofágica. Nos podemos confundir. Miastenia gravis congénita. No es tan frecuente, es un complejo ese diagnóstico, ¿sí? Pero tenemos que también tenerlo en cuenta. Lo que les mencionaba, diabetes mellitus congénita, hipotiroidismo congénito. ¿Sí? La miastenia gravis sería como que nuestra última opción, pero la ventaja es que el diagnóstico farmacológico no es complejo. ¿Sí? Recuerden que hacemos el diagnóstico de eso con neostigmina, nada más. Examen. Puede ser en cualquier momento, puede ser inmediatamente después de la alimentación, puede ser a sus 15 minutos o puede ser unas 2 horas después que está comiendo la regresa. Pero va a ser regurgitación, no va a ser. En la regurgitación el paciente puede ir caminando normal, simplemente agacha su cabecita, te bota un poco de alimento y va caminando normal. O sea, no se da ese malestar, ese estrés propio del vómito. En el vómito el paciente se siente incómodo, empezamos con arcadas, hay refuerzo de contracción de los músculos abdominales y me regresa a un montón de cosas. Acá no, ¿sí? Y acá la regurgitación puede ser en volumen, puede ser escaso, así como también puede ser abundante. Obviamente, si pasó mucho más tiempo desde la ingesta de alimentos, no debería ser tan abundante como si fuera, en este caso, exactamente posterior a la ingesta. ¿Sí? Nuestros exámenes complementarios. Acá tenemos un montón de opciones. Tenemos radiografías simples y contrastadas, fluoroscopía y esofagoscopía. ¿Sí?
La esofagoscopía, aunque nos permite ver directamente mucosa y demás, no va a ser nuestro gol estándar acá. ¿Sí? La fluoroscopía sería una super opción, pero ¿qué lugares tienen un fluoroscopio? Como que no es muy lógico, ¿verdad? Acá nuestro gol estándar va a ser los rayos X, ¿sí? Tanto simples como contrastados. Este es nuestro gol estándar. ¿Sí? ¿Qué proyecciones vamos a hacer? Laterolaterales y ventrodorsales, o simplemente lateral y ventrodorsal de tórax. ¿Qué vamos a buscar? Una dilatación generalizada del esófago. ¿Sí? Podemos tener dentro de ese esófago tanto gas, podemos tener líquido, podemos tener alimento. ¿Sí? Algo muy importante, si es que el esófago se encuentra lleno, ¿sí? Vamos a tener el desplazamiento ventral de la tráquea. Muy pocas patologías son capaces de desplazar hacia abajo a la tráquea, ¿sí? Salvo una masa, por ejemplo. Y si no, si hablamos de congénitos, ¿qué tan usual es la presentación de una masa o un cachorro? Como que no es muy Claro. exacto, suele ser algo bastante raro. ¿Sí? No imposible, pero suele ser raro. ¿Sí? Y en ocasiones vamos a tener un patrón alveolar, ¿sí? O al menos un patrón intersticial. ¿Por qué? Si es que ya ahora lo hemos visto. Si no estuvieran las líneas amarillitas, allí empezaríamos de todo. Fíjense la tráquea. La tráquea está acá, está siendo desplazada hacia ventral. ¿Sí? El esófago en este caso está con aire, no está ni con líquido, no está con alimento, ¿sí? Está con aire. ¿Sí? Normalmente se puede ver aire en el esófago, en ocasiones cuando hay aerofagia, sí, pero fíjense cómo están las paredes de ese esófago, están dilatadas, están grandotas, ¿sí? Entonces, ya, eso como que ya me da las primeras impresiones de un esófago. Ojo, fíjense cómo tenemos acá estos patrones. Bueno, hay un patrón bronquial generalizado, pero en estas zonas de acá ya tengo un intersticial. ¿En qué zonas estamos? En la zona cráneo-ventral. Eso me hablaba de aspiración. ¿Se acuerdan? Apenas lo vimos en neumonías. ¿Sí? Entonces, acá ya estoy teniendo broncoaspiración. Ahí sí flechitas. Si en las flechitas ya pensamos algunas cosas diferentes, ¿verdad? Sin contenido, es decir, sin alimento, con alimento. Fíjense en la tráquea. La tráquea está siendo muy desplazada hacia ventral. Acá miren, ingreso normal, se desplazó. Hace una parábola hacia abajo, muy grande. ¿Sí? ¿Densidad del pulmón? No, para nada. ¿Sí? Tenemos una zona radiodensa ahí. Acá, sí, tenemos una zona radiolúcida, pero tenemos a la periferia, en este caso, una silueta o un contorno radiodenso. Sabemos que eso no tiene que estar allí. ¿Sí? Por anatomía, eso. ¿Sí? Y si es un bebé, con más razón pensamos en una dilatación esofágica. Con eso ya podemos hacer un diagnóstico. Sí, sí se puede. Pero si quiero hacer todo perfecto y quedarme sin ninguna duda, porque aquí, por ejemplo, ya, acá me podría quedar todavía con la duda de que fuera una hernia de hiato, por ejemplo. ¿Sí? Si quiero hacer todo perfecto, hago una radiografía contrastada. ¿Cuáles van a ser los objetivos de ese contraste? Primero, sabemos que si hablamos de contrastes, hablamos de sustancias que me van a brindar mucha más definición. ¿Sí? Entonces, acá mi objetivo, ¿cuál es? Primero, confirmar la dilatación.
Acá no necesito confirmar la dilatación porque ya lo estoy viendo, es bastante evidente. Evaluar tránsito. Sí, ¿de qué manera? A pesar de que no sean pruebas dinámicas como la ecografía ni la fluoroscopía, las radiografías contrastadas se repiten cada ciertos minutos. 5, 10, 15, 30, en dependencia del protocolo que estamos utilizando, pero se repite. Entonces, ¿por qué decimos que se puede evaluar el tránsito? ¿Sí? Porque puede haber una disminución de esa motilidad o puede haber una falta de motilidad completa. Es decir, primero me saldría el esófago muy dilatado, captando muchísimo contraste, y luego simplemente ya un volumen menor. O en 20 minutos puedo tener el mismo volumen de contraste. ¿Qué quería decir eso? Que no está pasando absolutamente nada, que no se está moviendo para nada ese esófago. Y sobre todo nos va a permitir diferenciar entre un megaesófago generalizado, es decir, un megaesófago como tal, y una obstrucción focal, como una estenosis esofágica o un cuarto arco aorta. Hallazgos, retención del contraste, eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? ¿Y cuáles son los riesgos? Hay mucho riesgo de broncoaspiración. ¿Sí? Sobre todo en dependencia de... Y bueno, ¿y qué tan mala puede ser la broncoaspiración? Depende muchísimo del medio de contraste que vayan a utilizar. Existen medios de contraste a base de sulfato de bario y a base de yodo. ¿Sí? Entonces, si me aspira o me broncoaspira el sulfato de bario, estoy fregado. ¿Sí? Vamos a tener un broncoespasmo muy maluco. En cambio, si es un contraste yodado que tiene tendencia a la hidrólisis, a ver, va a ser malo porque todo lo que se broncoaspire no es bueno, pero al menos la reacción no va a ser tan maluca como la con el sulfato de bario. ¿Cuánto de contraste, cuánto de medio de contraste podemos utilizar? Primero, normalmente se puede utilizar directamente en líquido o lo pueden mezclar con alimento, un tipo papillita. ¿Sí? Lo pueden dar de manera que si le dan como la papillita, hay menos riesgo de broncoaspiración. ¿Sí? Primera cosa. Segunda cosa, el volumen, de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso. ¿Sí? Se puede dar hasta cuánto, hasta 10 mililitros por kilogramo de peso, pero ya son volúmenes realmente altos. ¿Sí? Con un volumen de 10 mililitros por kilogramo de peso, ya tengo mucho más riesgos de broncoaspiración. Es un montón. ¿Qué más? En pacientes estables, sin riesgos de aspiración, es decir, pacientes que sean grandecitos y demás, puedo dar el sulfato de bario, no hay problema. ¿Sí? De hecho, las pruebas y los artículos votan al sulfato de bario como primera opción siempre. ¿Por qué? Porque es más reactivo, ¿sí? Me genera mejor definición. Pero en pacientes inestables, en pacientes que tienen mucho más riesgo de broncoaspiración, en pacientes más chiquitos, algo descompensados, no. En ese tipo de pacientes prefiero el contraste yodado. Generalmente se utiliza iopamidol. Quedémonos hasta allí.